El bebé de 2 meses no paraba de llorar, hasta que el millonario bajó a la cocina y vio a la empleada haciendo lo impensable. Lo amamantaba con su propio pecho. El llanto se apagó al instante, pero entonces apareció la señora y gritó: «¡Aléjate de mi hijo!». Y ahí nació la pregunta: ¿por qué el bebé solo se calmaba con ella? El silencio en la mansión Montes Rivas era un lujo que se pagaba caro, pero esa noche ni todo el dinero del mundo podía comprarlo. El llanto de Santiago, de apenas 2 meses, perforaba el mármol pulido, rebotaba en los techos altos y se colaba por las rendijas de las puertas de caoba, un lamento agudo que desdibujaba la perfección de aquel hogar. Adrián Montes, un hombre de negocios que medía su éxito en la ausencia de problemas, se revolvía en la cama, el ceño fruncido. Valeria, su esposa, había bajado hacía un rato, prometiendo calmar al niño, pero el concierto de angustia no cesaba. La impaciencia, un lujo que Adrián rara vez se permitía, lo empujó fuera de la cama. Se puso una bata de seda y bajó las escaleras, sus pasos amortiguados por las alfombras persas. El llanto lo guiaba, cada vez más fuerte, hasta la cocina, el corazón práctico de la casa. Esperaba encontrar a Valeria meciendo al bebé, quizás frustrada, pero jamás lo que sus ojos presenciaron. Ahí, bajo la luz tenue de la isla de granito, estaba Lucía Hernández, la empleada doméstica que llegaba de día y se iba al anochecer. Tenía a Santiago en brazos, pegado a su pecho, y el pequeño, con los ojos cerrados, succionaba con avidez. El llanto, que un segundo antes había sido un taladro en el alma, se había disuelto en un murmullo de satisfacción. Una paz inaudita llenaba la cocina, una burbuja de intimidad que Adrián, un intruso en su propia casa, no supo cómo romper. Se quedó inmóvil, observando la escena. La espalda de Lucía, encorvada por el cansancio, el cabello recogido en una coleta desordenada, la blusa de algodón ligeramente desabrochada, y Santiago, su hijo, el heredero de su imperio, alimentándose de una mujer que no era su madre. Una mezcla de asombro y una extraña incomodidad lo invadió. No era asco, ni siquiera enojo, era desconcierto. Fue entonces cuando la sombra de Valeria se proyectó en el umbral. No gritó de inmediato. Sus ojos, antes de la furia, se llenaron de una incredulidad gélida, luego de una rabia contenida que le tensó la mandíbula. Observó a Lucía, a Santiago, y la escena se grabó en su mente como una afrenta personal. Su voz, cuando finalmente salió, no fue un grito, sino un susurro helado cargado de veneno que rompió la burbuja de paz. «Esto me lo estás quitando». La mansión Montes Rivas era un monumento al éxito, una fortaleza de cristal y acero en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Cada objeto, desde el jarrón Ming en el recibidor hasta los grifos dorados de los baños, gritaba perfección. Y Valeria Rivas de Montes, la dueña de ese imperio doméstico, era la arquitecta de esa perfección. Su vida era una coreografía meticulosa de eventos sociales, citas con diseñadores y reuniones de caridad, todo orquestado para mantener la imagen de la familia impecable. Para ella, la vida era una vitrina, y cada detalle debía ser digno de admiración. Lucía Hernández, a sus 26 años, era una pieza más en ese engranaje de lujo, aunque una pieza invisible. Llegaba a la mansión Montes Rivas cada mañana, antes de que el sol calentara el asfalto, y se marchaba al anochecer, cuando las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Su rutina era un contraste brutal con la de Valeria. Antes de subir al autobús que la llevaría a la opulenta colonia, Lucía dejaba a su propio hijo, Mateo, de 3 meses, con doña Elena, una vecina de confianza en su humilde barrio. Mateo era su motor, su razón para soportar las largas horas y las microhumillaciones diarias. Su esposo había fallecido 6 meses atrás, cuando ella apenas tenía 3 meses de embarazo, dejándola sola con la promesa de una vida que ahora debía construir a pulso. La pensión era mínima,
el apoyo familiar escaso. El trabajo en casa de los Montes Rivas era su salvavidas, aunque a veces se sintiera como una soga al cuello. Valeria tenía un talento especial para las microhumillaciones. No eran gritos ni insultos directos, sino comentarios velados, miradas de desaprobación, instrucciones repetidas con un tono de condescendencia que dejaba claro el abismo social entre ellas. Lucía, ¿segura que limpiaste bien el cristal? Parece que veo una mancha. O, Lucía, ¿podrías ponerle esta ropa a Santiago? La que le pusiste hoy no combina con el color de la cuna. Pequeñas punzadas que se acumulaban, erosionando la dignidad de Lucía, pero que ella tragaba en silencio, pensando en Mateo. El bebé Santiago, un pequeño de 2 meses, era el centro de atención de la mansión, aunque su presencia no siempre traía la paz que se esperaba. Lloraba mucho. Un llanto que Valeria no siempre lograba calmar. Era un llanto que la irritaba, que la hacía sentir incompetente, que amenazaba su fachada de madre perfecta. Lucía, en cambio, tenía una conexión instintiva con el niño. Cuando Valeria, exhausta o frustrada, le pedía que lo cargara un momento solo para que se calle, Lucía lo tomaba con una suavidad que solo una madre reciente podía entender. Lo acunaba. Le susurraba canciones de cuna que había cantado a Mateo, y Santiago, casi por arte de magia, se calmaba. Valeria lo notó con una punzada de algo que no quería reconocer: celos. Veía cómo el pequeño cuerpo de su hijo se relajaba en los brazos de la empleada, cómo su llanto se convertía en un suspiro. Era una observación incómoda, una grieta en su armadura de control. Una noche, después de 1 hora de llanto incesante que ella no pudo apaciguar, le entregó a Santiago a Lucía con un gesto brusco. Lucía lo tomó, lo pegó a su pecho, y el bebé, casi al instante, dejó de llorar, solo sollozando suavemente antes de quedarse dormido. Valeria observó la escena desde la distancia, con una mezcla de alivio y una creciente, amarga envidia. El bebé se calmaba con Lucía, y eso, para Valeria, era una afrenta. La perfección de Valeria era una fachada que se resquebrajaba en la intimidad de su habitación. El problema tenía un nombre: lactancia. Desde el nacimiento de Santiago, su cuerpo se había negado a producir la cantidad de leche necesaria. Había intentado de todo: extractores de última generación, tés de hierbas, consultas con especialistas en lactancia, dietas estrictas, pero nada funcionaba. La frustración se acumulaba, convirtiéndose en una culpa silenciosa que la carcomía por dentro. Para Valeria, no poder amamantar a su hijo era una falla personal, una imperfección inaceptable en su imagen de madre ideal. Adrián, ajeno a la tormenta interna de su esposa, operaba bajo la premisa de que todo problema tenía una solución monetaria. ¿No hay suficiente leche? Compramos la mejor fórmula, contratamos a la mejor niñera, pagamos a los mejores médicos. Su lógica era impecable, su intención buena, pero su ausencia emocional era un abismo. Pasaba la mayor parte del día en la oficina, cerrando tratos millonarios, y cuando regresaba, esperaba encontrar la paz y el orden que su dinero debía garantizar. No se inmiscuía en los asuntos domésticos, creyendo que Valeria, con su eficiencia habitual, los manejaría. Su papel era proveer, y lo hacía con creces. La incapacidad de amamantar y la indiferencia, o lo que ella percibía como tal, de Adrián, transformaron a Valeria en una figura aún más controladora. Cada aspecto de la vida de Santiago, desde la temperatura del agua de su baño hasta el color de sus calcetines, debía pasar por su aprobación. La fórmula se medía con precisión de laboratorio, los horarios de sueño se cronometraban al minuto. Era su forma de compensar lo que sentía que le faltaba, de reafirmar su maternidad, de mantener la ilusión de control sobre un cuerpo que la había traicionado. Las visitas al pediatra, el doctor Camilo Ibarra, eran una fuente constante de ansiedad para Valeria. El doctor, un hombre de 50 años, con una mirada amable y una voz pausada,
Notaba la tensión en la joven madre. En una de esas consultas, después de que Valeria se quejara nuevamente de la baja producción de leche y del llanto inconsolable de Santiago, el doctor Ibarra sugirió con delicadeza: Valeria, a veces el estrés posparto puede afectar la lactancia. ¿Ha considerado hablar con alguien? Un terapeuta, quizás, o un grupo de apoyo. Valeria se puso rígida. Doctor, estoy perfectamente bien. No tengo estrés. Mi único problema es que mi cuerpo no coopera. Y Santiago llora porque tiene hambre, no porque yo esté estresada. Su voz era cortante, su mirada desafiante. No había forma de que admitiera una debilidad, una falla mental, que pudiera empañar su imagen. El doctor Ibarra, un profesional experimentado, no insistió, pero la semilla de la duda quedó sembrada. Valeria lo negó con vehemencia, pero la sugerencia del estrés posparto resonó en su mente, una acusación silenciosa que se sumaba a su culpa. La noche en que Adrián encontró a Lucía amamantando a Santiago no fue un evento aislado, sino la culminación de semanas de desesperación silenciosa. Valeria había pasado la tarde en una reunión de la junta de su club de caridad, regresando a casa agotada y con la cabeza llena de cifras y compromisos. Santiago, como si percibiera su cansancio, había estado particularmente inquieto. Después de varios intentos fallidos de calmarlo con el biberón y el chupón, Valeria, al borde de las lágrimas, le había pedido a Lucía que lo cargara, mientras ella se preparaba un té relajante en la cocina. Lucía, que ya se preparaba para irse, tomó a Santiago en brazos. El bebé, con su pequeño rostro enrojecido y sus puños apretados, seguía llorando con una intensidad que le partía el alma. Lucía lo meció, le cantó bajito, pero el llanto no cedía. Su propio pecho, aún lleno de leche de su mateo, comenzó a gotear, una respuesta instintiva al sonido de un bebé hambriento. Miró a Santiago, tan pequeño, tan vulnerable, y sintió una punzada de compasión que trascendía las barreras sociales. Valeria, en un momento de distracción, se había ausentado de la cocina para buscar una pastilla para el dolor de cabeza. Fue solo un minuto, quizás dos, pero en ese lapso, la necesidad y la compasión se encontraron. Lucía, con el corazón latiéndole a mil por la audacia de su acto, desabrochó su blusa. Con una delicadeza que solo una madre puede tener, acercó a Santiago a su pecho. El bebé, al sentir el calor y el olor familiar de la leche materna, se prendió con una voracidad sorprendente. El llanto se cortó de inmediato, reemplazado por el suave sonido de la succión. Una paz profunda, casi sagrada, llenó la cocina. Lucía cerró los ojos por un instante, sintiendo el alivio del bebé, la conexión primordial que compartían. No pensó en las consecuencias, solo en el pequeño ser que se aferraba a ella. Era un acto de pura humanidad, un instinto maternal que superaba cualquier protocolo o jerarquía. Fue en ese momento, con Santiago saciado y tranquilo en los brazos de Lucía, que Adrián bajó a la cocina. La escena lo golpeó con la fuerza de una revelación. No había gritos, no había caos, solo una quietud inesperada. Vio a su hijo, su pequeño Santiago, alimentándose del pecho de Lucía, y el mundo, tal como lo conocía, se tambaleó. La imagen era tan íntima, tan poderosa, que lo dejó sin habla. La empleada, la mujer invisible, estaba haciendo lo impensable, y su hijo, el que no paraba de llorar, finalmente estaba en paz. El silencio de Adrián fue el preludio de la tormenta. Valeria regresó a la cocina, la pastilla en la mano, y sus ojos se posaron en la escena. Esta vez no hubo susurros. Un grito gutural, cargado de furia y humillación, estalló en el aire. «¡Aléjate de mi hijo!». La voz de Valeria era un látigo, un sonido que hizo que Santiago se sobresaltara y soltara el pecho de Lucía, comenzando a llorar de nuevo, esta vez por el susto. Lucía, con el rostro pálido y el corazón desbocado, intentó cubrirse, pero ya era tarde. La mirada de Valeria era puro fuego,
una mezcla de rabia, asco y una profunda herida. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a tocar a mi hijo de esa manera? Adrián, que hasta ese momento había sido un espectador mudo, intervino. Valeria, cálmate, no es el momento. Su voz era firme, aunque su mente aún procesaba la imagen que había visto. No podía negar la paz que había sentido Santiago. Calmarme, calmarme, Adrián. Esta mujer está amamantando a nuestro hijo. Es una aberración, una usurpación. Valeria estaba fuera de sí. Sus manos temblaban, sus ojos inyectados en sangre. La vergüenza, la culpa por su propia incapacidad de amamantar, se transformó en una furia descontrolada dirigida hacia Lucía. Lucía, con Santiago nuevamente llorando en sus brazos, intentó explicarse, su voz apenas un hilo. Señora, él no paraba de llorar. Yo solo, mi leche, solo quería calmarlo. Mi bebé tiene la misma edad, yo solo... Cállate, no quiero tus excusas, no quiero tu leche, no quiero nada de ti cerca de mi hijo. Valeria se acercó a Lucía, intentando arrebatarle a Santiago. Adrián la detuvo, interponiéndose entre las dos mujeres. ¡Valeria, ya basta! Lucía, por favor, ve a tu casa. Mañana hablamos. La voz de Adrián era una orden, un intento de restaurar el orden en el caos que se había desatado. Lucía, con lágrimas en los ojos, asintió. Entregó a Santiago a Adrián con cuidado y salió de la cocina, sintiendo la mirada de odio de Valeria clavada en su espalda. Sabía que su trabajo estaba en juego, quizás algo más. Valeria se derrumbó en una silla, sollozando, la furia dando paso a una vergüenza abrumadora. No puedo creerlo, Adrián. ¿Viste lo que hizo? Me humilló. Me quitó lo único que me quedaba. Su voz era un lamento, pero también una amenaza velada. Ella se va. Mañana mismo. No la quiero ver más en esta casa. Adrián, meciendo a un Santiago que aún sollozaba, miró a su esposa. Por primera vez, vio más allá de su fachada de control. Vio su dolor, su inseguridad, pero también la crueldad que emergía de ella. Esa noche, la perfección de su hogar se había roto. Y Valeria, en su mente, no lo dejaría pasar como un simple incidente. Esto, para ella, era el inicio de una guerra. La mañana siguiente, amaneció con una tensión palpable en la mansión Monterribas. Lucía llegó a la hora de siempre, con el estómago revuelto y el corazón encogido, esperando la inevitable confrontación. Pero Valeria no la despidió de inmediato. En cambio, impuso una serie de reglas nuevas, diseñadas para aislar a Lucía de Santiago y reafirmar su control. Lucía, dijo Valeria con una voz fría y controlada, a partir de hoy, tu trabajo se limitará a la limpieza y la cocina. Bajo ninguna circunstancia te acercarás a la habitación de Santiago. No lo cargarás, no lo tocarás, no le hablarás. Si el bebé llora, me llamas a mí o a la niñera. ¿Entendido? Lucía asintió, sintiendo el peso de cada palabra. Sí, señora. Y una cosa más, continuó Valeria, su mirada clavada en Lucía. No quiero que traigas nada de tu casa que pueda contaminar el ambiente de mi hijo. Nada de olores extraños, nada de objetos personales. Esta es una casa de trabajo, no un centro de reunión. Era una referencia velada a su propio bebé, a su vida fuera de la mansión, una forma de deshumanizarla. Los días que siguieron fueron un infierno para Valeria. Sin Lucía para calmarlo, Santiago volvió a su patrón de llanto inconsolable. La niñera, una joven inexperta, no lograba apaciguarlo. Valeria, cada vez más frustrada, se sentía atrapada en un ciclo de desesperación. Intentaba todo, biberones, paseos, canciones, pero el bebé seguía llorando, como si su pequeño cuerpo protestara por la ausencia de algo vital. El llanto de Santiago era un recordatorio constante de su falla, de la escena que Adrián había presenciado. La culpa y la vergüenza se mezclaban con una rabia creciente hacia Lucía. En su mente distorsionada, Lucía no solo la había humillado, sino que le había robado la paz de su hijo. Una tarde, con Santiago llorando a todo pulmón y la niñera al borde del colapso,
Valeria se acercó a Lucía, que limpiaba el salón con una eficiencia silenciosa. Su voz, aunque baja, estaba cargada de una desesperación apenas contenida. «Lucía, necesito que esto termine. ¿Cuánto quieres? Te doy lo que sea para que te vayas y no vuelvas a aparecer por aquí. Un mes de sueldo, 2, lo que sea, solo desaparece». Era una oferta, pero también una amenaza, un intento de comprar su silencio y su ausencia. Lucía se quedó inmóvil, el trapo de limpieza en la mano, el corazón latiéndole con fuerza. La oferta de Valeria era tentadora en su desesperación. Un mes de sueldo, 2, significaba un respiro, una oportunidad para ella y Mateo. Pero la forma en que Valeria lo dijo, la mirada de desprecio en sus ojos, la hizo sentir como si estuviera vendiendo su alma. «Señora, yo no quiero dinero para irme», respondió Lucía, su voz firme a pesar del temblor interno. «Yo necesito este trabajo. Tengo un hijo que mantener». La dignidad, un lujo que pocos podían permitirse en su posición, era lo único que le quedaba. No iba a dejar que Valeria se la arrebatara. Valeria la miró con incredulidad, luego con una furia fría. «Te atreves a negarte. No entiendes que no te quiero aquí. Estás arriesgando tu trabajo por orgullo estúpido». Rosa Aguilar, la ama de llaves, una mujer de 45 años, con décadas de experiencia en casas de ricos, observaba la escena desde la distancia. Rosa era práctica, observadora, y conocía los secretos y las rutinas de la mansión Monterribas mejor que nadie. Había visto a muchas empleadas ir y venir. Había presenciado los caprichos y las crueldades de sus patrones. Se acercó a Lucía más tarde, cuando Valeria se había retirado, furiosa, a su habitación. «Lucía, ten cuidado», susurró Rosa, su voz grave. «La señora no pierde. Si te niegas, buscará otra forma de sacarte, y no será bonita». Rosa no era mala, pero temía perder su propia estabilidad. Había aprendido a navegar las aguas turbulentas de la casa, a callar cuando era necesario, a observar sin juzgar, pero la situación de Lucía la inquietaba. La advertencia de Rosa resonó en la mente de Lucía. Sabía que Valeria era capaz de cualquier cosa, pero no podía ceder, no por ella, sino por Mateo. Su pequeño de 3 meses dependía de ella. No podía arriesgarse a ser despedida sin una buena razón, sin una indemnización. La obsesión de Valeria con Lucía la llevó a investigar. Contrató a un detective privado, un hombre discreto que le entregó un informe detallado sobre la vida de la empleada. Y fue así como Valeria descubrió la verdad. Lucía también era madre. Y su bebé, Mateo, tenía apenas 3 meses. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Lucía no solo había amamantado a Santiago, sino que tenía su propia fuente de leche, un bebé que la necesitaba. La envidia se transformó en una rabia aún más oscura, una sensación de traición. Lucía no era solo una empleada, era una rival, una amenaza que compartía el mismo vínculo sagrado con su propio hijo. El descubrimiento de que Lucía también era madre lactante encendió una nueva chispa en la mente de Valeria. Sus celos, antes velados, ahora se disfrazaban de preocupación moral y sanitaria. Ya no era solo una cuestión de humillación personal, sino de proteger a su hijo de una supuesta amenaza. «Adrián», comenzó Valeria una noche en la cena, su voz calculada, «he estado pensando en la situación con Lucía. No es solo lo que pasó, es la higiene. ¿Sabemos si ella está sana? ¿Si su leche es segura? No es correcto que una empleada, por muy buena que sea, tenga ese tipo de contacto íntimo con nuestro hijo sin nuestro consentimiento y sin las debidas precauciones». Adrián, que intentaba leer el periódico, bajó la mirada. «Valeria, no creo que Lucía sea una amenaza para la salud de Santiago. Es una mujer limpia, y el doctor Ibarra dijo que la lactancia materna es lo más natural». «Natural, sí, pero no de cualquier persona, Adrián.
Hay límites, hay protocolos. Y si ella tiene alguna enfermedad, y si su bebé está enfermo, no podemos arriesgarnos. Además, es una cuestión de respeto. Ella no tiene derecho a usurpar mi lugar como madre. Valeria estaba construyendo su argumento, tejiendo una red de preocupaciones legítimas para justificar su animosidad. Para reforzar su postura, Valeria concertó una cita con el doctor Camilo Ibarra, el pediatra de Santiago. Lo recibió en su despacho, con una actitud de preocupación maternal. «Doctor, necesito su opinión profesional. ¿Es apropiado que una empleada doméstica amamante a un bebé de la casa? Me preocupa la higiene, la salud del bebé y el vínculo. ¿No podría confundir al niño?» El doctor Ibarra, con su habitual calma, escuchó atentamente. «Valeria, la lactancia materna es un acto de amor y nutrición. En muchas culturas, la nodriza ha sido una figura importante. Desde el punto de vista médico, si la mujer está sana y no tiene enfermedades transmisibles, su leche es tan nutritiva como la de cualquier otra madre. De hecho, la lactancia directa calma al bebé de una manera que el biberón no siempre logra». Valeria frunció el ceño. «Pero, ¿y el vínculo? ¿No podría el bebé preferirla a ella? ¿No es una forma de robarme a mi hijo?» El doctor suspiró suavemente. «Valeria, el vínculo entre una madre y su hijo es irrompible. La lactancia es una parte de ese vínculo, sí, pero no lo define por completo. Lo que sí puede afectar el vínculo es el estrés, la ansiedad, la presión. Usted misma ha tenido dificultades con la producción de leche, y eso es común en madres con estrés posparto. Quizás, en lugar de ver a Lucía como una amenaza, podríamos verla como un apoyo. O, si no se siente cómoda, buscar otras formas de apoyo emocional para usted. La lactancia es importante, pero su bienestar mental es crucial para Santiago». La sugerencia del doctor Ibarra, aunque bien intencionada, solo avivó la ira de Valeria. No quería apoyo emocional, quería control. No quería que le dijeran que su problema era el estrés. Quería que le dijeran que Lucía era la culpable. Esa misma tarde, mientras Lucía limpiaba el salón, Santiago, que estaba en su cuna cerca, comenzó a llorar. Valeria intentó calmarlo, pero el bebé se retorcía, inconsolable. Lucía, por instinto, se acercó un poco, sin tocarlo, solo para ver si podía ayudar. Y en ese momento Santiago, con sus pequeños brazos, se estiró hacia Lucía, un gesto claro de anhelo. Valeria lo vio. La sangre le hirvió. La máscara de moralidad se resquebrajó, revelando el puro celo. La imagen de Santiago estirando sus brazos hacia Lucía fue la gota que derramó el vaso para Valeria. La humillación pública, la validación del doctor Ibarra sobre la inocencia de Lucía y la preferencia evidente de su hijo la empujaron al límite. Decidió que las microhumillaciones y las prohibiciones no eran suficientes. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que desacreditara a Lucía por completo y la sacara de sus vidas para siempre. Valeria comenzó a planear su trampa con una frialdad calculada. Una mañana, mientras Lucía limpiaba la habitación principal, Valeria perdió un costoso reloj de pulsera de oro. No lo buscó de inmediato. Esperó. Luego, descubrió que faltaba una pequeña cantidad de dinero de su monedero que había dejado olvidado en la mesa de noche. Más tarde, con un tono de voz preocupado, llamó a Adrián. «Adrián, estoy muy molesta. Parece que ha desaparecido mi reloj y algo de dinero de mi monedero. No quiero acusar a nadie, pero Lucía fue la única que estuvo en la habitación». Adrián, que estaba en una importante reunión, se sintió incómodo. «Valeria, ¿estás segura? Lucía lleva tiempo con nosotros, nunca ha habido problemas. ¿Y qué significa eso? ¿Que no puede cambiar? La gente cambia, Adrián. Y con un bebé que mantener, las necesidades pueden ser grandes. No estoy diciendo que sea ella, solo que es la única explicación lógica». Valeria sembró la duda con maestría. Cuando Lucía terminó su jornada, Valeria la confrontó, no con gritos, sino con una voz triste y decepcionada.
Lucía, estoy muy apenada, pero ha desaparecido mi reloj y algo de dinero. Sé que estuviste en mi habitación. ¿Sabes algo al respecto? Lucía, con el rostro pálido, negó con vehemencia. No, señora, yo jamás tomaría nada. Lo juro por mi hijo. No tienes que jurar, Lucía. Solo dime la verdad. Si lo tomaste por necesidad, podemos hablarlo, pero no me mientas. La manipulación de Valeria era sutil, pero efectiva. Adrián, al regresar a casa, encontró a Valeria llorando, devastada por la traición de Lucía. Escuchó la versión de su esposa, luego llamó a Lucía a su despacho. Lucía, con lágrimas en los ojos, repitió su inocencia. Adrián, un hombre de lógica y hechos, se encontró en un dilema. No había pruebas directas, solo la palabra de su esposa contra la de la empleada. Pero la insistencia de Valeria, su dolor, lo hacían dudar. Lucía, entiendo tu situación, pero las circunstancias son complicadas. Necesitamos investigar esto. La voz de Adrián era más fría de lo habitual. El mini cliffhanger llegó cuando Valeria, con una mirada de triunfo apenas disimulada, se acercó a Adrián mientras Lucía salía del despacho, humillada y asustada. «Adrián», susurró Valeria, su voz llena de una falsa preocupación. «Esa mujer está obsesionada con nuestro hijo, y ahora con nuestras cosas. No podemos tenerla aquí». La trampa estaba tendida, y Lucía, sin saberlo, estaba a punto de caer en ella. La acusación de robo contra Lucía fue el punto de inflexión. Adrián, a pesar de su inicial reticencia, no podía ignorar la evidencia presentada por Valeria. Sin embargo, algo en la desesperación de Lucía, en su juramento por Mateo, lo inquietaba. Él era un hombre de negocios, acostumbrado a la verdad fría de los números y los hechos. Las emociones de Valeria, aunque convincentes, no eran suficientes. Decidió revisar las grabaciones de seguridad de la casa. La mansión Montes Rivas estaba equipada con un sistema de vigilancia de última generación, cámaras discretamente ubicadas en cada rincón, diseñadas para proteger sus valiosas posesiones. Adrián se sentó frente a la pantalla, rebobinando las horas de la mañana en que supuestamente habían ocurrido los robos. Observó a Lucía limpiar la habitación principal. La vio moverse con su habitual eficiencia, sin detenerse, sin tocar nada que no fuera su tarea. Vio a Valeria entrar y salir varias veces, dejando el monedero en la mesa de noche, luego regresando para buscarlo con una expresión de sorpresa. Vio el reloj, que Valeria había dejado deliberadamente visible, y cómo Lucía lo esquivaba con el trapo, sin siquiera mirarlo. Pero la prueba más contundente llegó cuando Adrián revisó las grabaciones de la noche anterior, la noche del incidente de la lactancia. Vio a Lucía, agotada, meciendo a Santiago. Vio el llanto incesante del bebé, la desesperación en el rostro de Lucía, y luego el acto impensable, la paz instantánea de su hijo. Vio la entrada de Valeria, su grito, la furia en sus ojos. Y, lo más revelador, vio a Valeria, después de que Lucía se fue, tomar el reloj de la mesa de noche y guardarlo en su cajón personal, y el monedero, del cual sacó unos billetes antes de descubrir el faltante. Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo que Lucía fuera inocente, era que Valeria había orquestado todo. Había mentido, había manipulado, había intentado destruir la reputación de una mujer inocente por celos y vergüenza. La imagen de su hogar perfecto se desmoronó por completo. El problema no era Lucía, no era Santiago, no era la leche. El problema era el control obsesivo de Valeria, su incapacidad para aceptar la imperfección, su crueldad disfrazada de preocupación. Con el corazón pesado y una rabia fría, Adrián confrontó a Valeria en su despacho. Puso las grabaciones en la pantalla sin decir una palabra. Valeria, al ver las imágenes, palideció. Su rostro se descompuso. La máscara de indignación se hizo añicos. Intentó balbucear excusas, pero Adrián la interrumpió. «Valeria, ¿qué es esto? ¿Por qué hiciste esto?
¿Por qué intentaste destruir a una mujer inocente? Su voz era baja, pero cargada de una decepción abrumadora. Valeria se derrumbó. Las lágrimas brotaron, no de rabia, sino de una profunda y dolorosa vergüenza. No es ella, soy yo, sollozó, su voz apenas audible. Yo no puedo con esto. No puedo ser la madre perfecta que esperas. No puedo darle lo que necesita. Y ella sí puede. Y me odié por eso. Me odié a mí misma. Era la primera grieta real en su armadura, una confesión de su propia vulnerabilidad, de su dolor. Por primera vez, Valeria no estaba atacando, sino colapsando bajo el peso de su propia inseguridad. La confesión de Valeria, aunque un atisbo de vulnerabilidad, no fue una disculpa ni un cambio de corazón inmediato. Fue un colapso, un momento de quiebre que la dejó aún más frágil y, paradójicamente, más peligrosa. Adrián, aunque conmovido por su dolor, no podía olvidar la manipulación. Intentó hablar con ella, sugerir terapia, pero Valeria, al recuperarse del shock, alternó entre la culpa y el ataque. ¿Crees que soy una monstruo, Adrián? ¿Crees que no amo a mi hijo? Lo hice por él, para protegerlo de esa mujer. Ella quería robarme su amor. Su mente, aún atrapada en la espiral de celos y vergüenza, no podía procesar la verdad de sus acciones. Mientras tanto, Lucía vivía en un estado de terror silencioso. Aunque Adrián le había asegurado que la acusación de robo no procedería, la mirada de Valeria, sus palabras venenosas, la habían marcado. Temía por Mateo. Valeria era poderosa, influyente. ¿Qué pasaría si decidía usar su poder para dañarla de otra manera? ¿Y si la acusaba de algo más grave, algo que pudiera poner en riesgo su custodia o su capacidad para mantener a su hijo? El miedo de Lucía se materializó una semana después. Una tarde, mientras estaba en casa de doña Elena, su vecina, recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le advirtió: «Ten cuidado, Lucía. Hay una denuncia anónima en tu contra. Dicen que descuidas a tu hijo, que no tienes los medios para mantenerlo, que eres una mala madre». El mundo de Lucía se detuvo. La sangre se le heló en las venas. Una denuncia anónima. Sabía quién estaba detrás. Valeria no se había rendido. Estaba usando su poder para atacarla donde más le dolía: su maternidad, su vínculo con Mateo. El miedo tomó el volante, y Lucía sintió que su vida, su futuro, el de su hijo, pendían de un hilo. La llamada anónima sumió a Lucía en un pánico real. No era solo su trabajo, era la amenaza de perder a Mateo. Las historias de madres solteras a las que les quitaban a sus hijos por falta de recursos eran comunes en su barrio. Sabía que Valeria tenía los medios para hacer que esa denuncia, por anónima que fuera, tuviera consecuencias devastadoras. Al día siguiente, Lucía se presentó en la mansión Monterribas con el rostro demacrado. No podía ocultar su angustia. Adrián la notó de inmediato. «Lucía, ¿estás bien? Te ves muy mal». Lucía, con la voz temblorosa, le contó sobre la llamada. «Señor Adrián, me están amenazando. Dicen que hay una denuncia en mi contra, que me van a quitar a Mateo. Yo sé que es la señora Valeria. Por favor, ayúdeme. Yo no descuido a mi hijo. Trabajo duro por él». Las lágrimas brotaron de sus ojos, una mezcla de miedo y desesperación. Adrián sintió una punzada de culpa. Había visto la manipulación de Valeria, pero no había actuado con la suficiente contundencia. Ahora las consecuencias de la obsesión de su esposa estaban afectando la vida de una mujer inocente y su hijo. Sin embargo, su propia imagen pública, su reputación, también estaban en juego. Un escándalo con una empleada doméstica, una denuncia de maltrato infantil, podría ser un desastre para su empresa. «Lucía, cálmate. Voy a investigar esto. No te preocupes, no voy a permitir que te quiten a tu hijo. Pero necesito que seas discreta. Esto no puede salir de aquí».
Adrián, a pesar de su deseo de proteger a Lucía, aún luchaba con la necesidad de mantener las apariencias. Mientras tanto, Valeria, sumida en su propia crisis emocional, se sentía acorralada. Adrián la había confrontado con las grabaciones, el doctor Ibarra había validado la lactancia de Lucía y ahora la empleada se negaba a ceder. Su control se desmoronaba y con él su cordura. En un momento de desesperación, se acercó a Lucía, que esperaba en la cocina, y la tomó del brazo. «Escúchame bien, Lucía», siseó Valeria, sus ojos inyectados en sangre. «Si te quedas, te destruyo. No sabes de lo que soy capaz. Haré que pierdas todo, incluso a tu hijo. Vete, desaparece. Es tu última oportunidad». La amenaza era clara, brutal, y Lucía sintió el frío del miedo recorrer su espalda. La amenaza de Valeria a Lucía no pasó desapercibida. Rosa Aguilar, la ama de llaves, había estado observando la escalada de tensión con creciente preocupación. Había visto la manipulación de Valeria, había escuchado sus comentarios venenosos y ahora la amenaza directa. Rosa era una mujer práctica, acostumbrada a la discreción, pero la crueldad de Valeria había cruzado una línea. El miedo por su propia estabilidad se mezclaba con una indignación silenciosa. Una tarde, mientras Adrián estaba en su despacho, Rosa se armó de valor y tocó a su puerta. «Señor Adrián, ¿puedo hablar con usted un momento? Es sobre la señora Valeria y Lucía». Adrián, sorprendido por la inusual iniciativa de Rosa, la invitó a pasar. «Claro, Rosa, dime, ¿qué sucede?». Rosa, con la voz baja pero firme, comenzó a relatar lo que había presenciado. «Señor, la señora Valeria ha estado haciendo cosas muy malas. Yo la vi cuando puso el reloj y el dinero en su cajón, y la escuché cuando amenazó a Lucía con quitarle a su hijo. No es justo, señor. Lucía es una buena mujer y no se merece esto». Adrián escuchó en silencio, su rostro endurecido. La confirmación de Rosa, una testigo imparcial, eliminó cualquier duda que pudiera haber tenido sobre la culpabilidad de Valeria. La imagen de su esposa, la madre de su hijo, se desdibujaba en una figura cruel y manipuladora. Decidió actuar. Llamó al doctor Camilo Ibarra y le pidió una reunión urgente. Le explicó la situación, la obsesión de Valeria, la baja producción de leche, el incidente con Lucía y la posterior manipulación y amenazas. El doctor Ibarra, con su experiencia, aportó el contexto médico y emocional. «Adrián», dijo el doctor con seriedad, «lo que describes en Valeria son síntomas claros de una ansiedad posparto severa, posiblemente con rasgos de depresión. Su incapacidad para amamantar, su obsesión con el control, los celos, la paranoia, todo encaja. No la justifica, por supuesto, pero explica su comportamiento. Necesita ayuda profesional urgente, y Lucía, por supuesto, necesita protección». Con la información de Rosa y el diagnóstico del doctor Ibarra, Adrián se sintió más seguro para confrontar a Valeria de una manera más contundente. Organizó una reunión en la sala, con Rosa presente, y llamó al doctor Ibarra por videollamada. Valeria entró a la sala con su habitual aire de superioridad, pero al ver a Rosa y al doctor Ibarra en la pantalla, supo que algo andaba mal. Adrián, con una voz que no admitía réplica, le presentó las pruebas, el testimonio de Rosa, las grabaciones de seguridad que había guardado y la opinión del doctor Ibarra sobre su estado mental. Valeria, acorralada, intentó defenderse, gritar, negar, pero las pruebas eran irrefutables. Su voz se quebró, sus ojos se llenaron de lágrimas. No era una disculpa, sino un colapso total. Se derrumbó en el sofá, sollozando incontrolablemente. La fachada de mujer perfecta hecha añicos frente a todos. La verdad finalmente había salido a la luz. La noche que siguió al colapso de Valeria fue una de las más difíciles en la mansión Montes Rivas. Santiago, como si percibiera la tensión en el ambiente, estuvo inconsolable. Su llanto era un eco de la tormenta emocional que se había desatado.
Valeria, aún en estado de shock por la confrontación, intentó calmarlo, pero su desesperación solo aumentaba la angustia del bebé. Adrián, agotado y frustrado, observaba a su esposa. La había visto quebrarse, había escuchado su confesión de dolor, pero también había sido testigo de su crueldad. No sabía cómo ayudarla, ni si quería hacerlo. Valeria, en un intento desesperado por reafirmar su control, por demostrarse a sí misma que podía ser la madre que Santiago necesitaba, lo tomó en brazos con una fuerza inusual, lo meció con brusquedad, le habló con una voz tensa, intentando forzarlo a callar. El bebé, asustado por la energía de su madre, lloró aún más fuerte. En un momento de descuido, mientras Valeria intentaba ajustar la manta de Santiago con una mano temblorosa, el bebé se resbaló ligeramente de sus brazos. No fue una caída grave, apenas un susto, pero el pequeño cuerpo de Santiago se sacudió con violencia. El llanto del bebé se transformó en un grito agudo de dolor y miedo. Valeria, al ver el susto en los ojos de su hijo, sintió que la culpa la golpeaba de verdad. No era la culpa por no amamantar, ni por la humillación. Era la culpa de haber puesto en riesgo a su propio hijo por su obsesión, por su desesperación. La imagen de Santiago, tan pequeño y vulnerable, temblando en sus brazos, la confrontó con la magnitud de sus acciones. Adrián, que había presenciado la escena, se acercó rápidamente y tomó a Santiago. El bebé, aún sollozando, se aferró a su padre. Adrián lo revisó con cuidado, asegurándose de que no hubiera lesiones. Valeria se quedó inmóvil, las manos temblorosas, el rostro pálido. La escena se repitió en su mente, el resbalón, el grito de Santiago, el miedo en sus ojos. Por primera vez no pensó en su imagen, ni en su control, ni en Lucía. Solo pensó en el daño que había estado a punto de causar a su propio hijo. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de arrepentimiento genuino, de un miedo profundo por lo que había hecho. Miró a Adrián, luego a Santiago, y su voz, apenas un susurro, salió de lo más profundo de su ser. «Necesito ayuda», dijo Valeria, por primera vez, aceptando su vulnerabilidad, su necesidad de apoyo. Era un primer paso, pequeño, pero significativo, en su largo camino hacia la redención. A pesar de su confesión de necesitar ayuda, la mente de Valeria, aún enredada en la telaraña de su ansiedad posparto y su obsesión por el control, no podía rendirse por completo. La idea de perder su estatus, su poder dentro de la casa, era insoportable. En su desesperación, intentó una última jugada, una última carta para recuperar el control. Una mañana, después de una noche de insomnio, Valeria se acercó a Adrián con una nueva acusación, esta vez más grave y calculada. «Adrián», dijo, su voz tensa pero controlada, «he estado pensando en todo lo que ha pasado, y creo que ella está intentando manipularte. Quizás ella está intentando seducirte para quedarse con el trabajo, o algo peor». Adrián la miró con incredulidad. «Valeria, ¿qué estás diciendo? Eso es absurdo. Lucía es una mujer decente, viuda, con un hijo, solo quiere trabajar». «¿Y cómo lo sabes? ¿La conoces de verdad? Quizás su inocencia es solo una fachada. Quizás ella ha estado planeando esto desde el principio, para entrar en nuestra casa, para quitarme mi lugar». La paranoia de Valeria era palpable. Su desesperación la llevaba a inventar escenarios cada vez más retorcidos. Pero Adrián había llegado a su límite, había visto las grabaciones, había escuchado a Rosa, había presenciado el colapso de Valeria y el susto de Santiago. La última acusación de su esposa era la gota que derramaba el vaso. Ya no podía tolerar más manipulación, más mentiras, más intentos de dañar a Lucía. «Basta, Valeria», dijo Adrián, su voz fría y firme, sin rastro de la paciencia que solía tener. «He tolerado mucho. He intentado entender tu dolor, pero esto ha terminado.
Lucía es una empleada inocente que ha sido víctima de tus celos y tu manipulación. No voy a permitir que la sigas acosando, ni que sigas inventando mentiras sobre ella. Adrián tomó una decisión drástica. Protegió a Lucía, no solo asegurándole su trabajo y su reputación, sino también estableciendo límites legales claros. Contrató a un abogado para que redactara un acuerdo de confidencialidad y un contrato de trabajo que protegiera a Lucía de futuras represalias. También le dejó claro a Valeria que a partir de ese momento su poder dentro de la casa estaría severamente restringido. Valeria, continuó Adrián, su mirada fija en ella, necesitas ayuda y la vas a recibir, pero mientras tanto no vas a tener acceso a las finanzas de la casa ni a la administración del personal. Y si intentas algo más contra Lucía o contra cualquier otra persona, las consecuencias serán graves. Esto es por Santiago y por tu propia salud. Valeria se quedó en silencio, el rostro pálido. Había perdido el control, había perdido su poder, había perdido la batalla. No había perdido a su hijo, no físicamente, pero había perdido el control sobre él, sobre su entorno, sobre su propia vida. La casa, que antes era su reino, ahora se sentía como una prisión. La última carta había sido jugada y había fallado estrepitosamente. La decisión de Adrián de poner límites claros y proteger a Lucía marcó el inicio de un proceso doloroso, pero necesario. La verdad, que había estado oculta bajo capas de lujo y apariencias, finalmente salió a la luz. Adrián organizó una reunión formal en su despacho, con Lucía, Rosa, el doctor Camilo Ibarra, vía videollamada, y un abogado. Valeria estaba presente, obligada por Adrián, con el rostro demacrado y una expresión de derrota. El abogado comenzó a desmontar las acusaciones contra Lucía. Presentó las grabaciones de seguridad que mostraban la manipulación de Valeria con el reloj y el dinero. Rosa, con una voz tranquila pero firme, testificó sobre las amenazas de Valeria y su conocimiento de la manipulación. El doctor Ibarra, con su autoridad médica, explicó el contexto de la ansiedad posparto y cómo ésta había influido en el comportamiento de Valeria, sin justificar sus acciones, pero aportando una perspectiva clínica. Adrián, con una voz cargada de arrepentimiento, asumió su propia responsabilidad. He sido un esposo ausente, un padre que delegó demasiado. Mi creencia de que el dinero lo solucionaba todo me cegó a lo que realmente estaba sucediendo en mi propio hogar. Pido disculpas a Lucía por el daño que se le ha causado en esta casa y a mi hijo por no haber protegido su entorno antes. Lucía, con la mirada fija en Valeria, habló con una firmeza que sorprendió a todos. Yo no quería quitarle nada a nadie, señora Valeria. Solo quería ayudar a un bebé que lloraba. Yo también soy madre. Entiendo el miedo, la desesperación, pero lo que usted hizo, eso no tiene justificación. Yo solo quería trabajar, mantener a mi hijo. Nunca quise su lugar, ni su vida. Su voz, aunque tranquila, resonó con la dignidad que Valeria había intentado arrebatarle. Valeria, acorralada, intentó una última vez ensuciar la imagen de Lucía. Ella es una oportunista, una mujer de su clase, siempre buscando sacar provecho. ¿Quién sabe qué intenciones tenía realmente con mi hijo? Sus palabras eran débiles, desesperadas y carecían de la fuerza de antes, pero nadie la escuchó. El abogado la interrumpió. El doctor Ibarra negó con la cabeza y Adrián la miró con una decepción que la silenció por completo. La verdad, en voz alta, había despojado a Valeria de su poder y de su capacidad para manipular. Su última insinuación cayó en el vacío, sin eco, sin credibilidad. Las consecuencias para Valeria fueron reales y tangibles. El abogado de Adrián le informó que, dadas las pruebas de manipulación y la denuncia falsa contra Lucía, Valeria enfrentaría cargos si Lucía decidía proceder.
Sin embargo, Lucía, con una nobleza que sorprendió a todos, decidió no presentar cargos, pidiendo solo que se le garantizara su trabajo y su seguridad. Valeria fue obligada a reconocer públicamente, ante el personal de la casa y en un comunicado interno, que sus acusaciones contra Lucía eran falsas y producto de su propio estado emocional. Adrián, con el apoyo del doctor Ibarra, insistió en que Valeria aceptara una evaluación psicológica y un programa de terapia intensiva para tratar su ansiedad posparto y sus problemas de control. No fue una opción, sino una condición para mantener la estabilidad familiar. Valeria perdió gran parte de su poder dentro de la casa. Adrián tomó el control de las finanzas y la administración del personal, relegándola a un papel más limitado. Ya no podía dictar las reglas ni manipular a su antojo. Su reino se había desmoronado. La redención de Valeria no fue un perdón inmediato. Adrián no olvidó el daño que había causado, y la relación entre ellos se volvió tensa, marcada por la desconfianza. Lucía, aunque no guardaba rencor, tampoco se hizo amiga de Valeria. La distancia social y emocional permaneció, pero ahora con un respeto mutuo, forzado por las circunstancias. Sin embargo, Valeria dio un primer acto auténtico de cambio. En una de sus sesiones de terapia, y luego en una conversación privada con Lucía, supervisada por Adrián, pidió disculpas sin justificar sus acciones. «Lo siento, Lucía. Lo que hice fue horrible. Estaba enferma, pero eso no es excusa. Te hice daño a ti y a tu hijo, y a mi propio hijo. Lo siento de verdad». Era una disculpa imperfecta, cargada de dolor, pero era un inicio. Se estableció un acuerdo claro. Lucía continuaría trabajando en la casa, con un contrato mejorado y la garantía de que nadie la acosaría. Se establecieron reglas claras sobre la interacción con Santiago, siempre bajo la supervisión de Adrián o la niñera. Valeria continuaría con su terapia, y se acordó un acompañamiento terapéutico para Adrián también, para que pudiera entender y apoyar a su esposa. La custodia de Santiago sería compartida, pero con límites claros sobre el comportamiento de Valeria. La casa Montes Rivas ya no sería un escenario de perfección forzada, sino un lugar donde se intentaría reconstruir la confianza y la sanidad. Los meses pasaron, y la mansión Montes Rivas, aunque aún imponente, respiraba un aire diferente. El silencio ya no era un lujo, sino una paz ganada a pulso. Lucía Hernández, con la cabeza en alto, volvió a su vida con Mateo. El trabajo en casa de los Montes Rivas se había transformado. Ya no era un lugar de humillación, sino un empleo digno y seguro. Adrián, en un gesto de reparación, le había dado referencias impecables y un aumento de sueldo que le permitía a Lucía pagar una mejor guardería para Mateo y vivir con menos angustia. Lucía sabía que no era un cuento de hadas, pero era una oportunidad, una base sólida para construir un futuro para ella y su hijo. La dignidad que había defendido con tanto ahínco ahora era reconocida. Adrián Montes, por su parte, había comenzado a estar presente de verdad. Las reuniones de negocios seguían siendo importantes, pero ahora su prioridad era su hogar, su esposa y su hijo. Asistía a las sesiones de terapia con Valeria, aprendiendo a entender la complejidad de la mente humana y la importancia de la conexión emocional. Jugaba con Santiago, lo llevaba al parque, lo bañaba. Había dejado de ser solo un proveedor, para convertirse en un padre y un esposo involucrado. Valeria Rivas de Montes, en terapia, enfrentaba sus demonios. El camino era largo y doloroso, lleno de recaídas y frustraciones. Pero había un cambio. Una tarde, mientras sostenía a Santiago en sus brazos, el bebé se acurrucó contra ella, buscando su calor. Valeria, por primera vez, no sintió la presión de ser perfecta ni la competencia con Lucía. Solo sintió el peso de su hijo, el latido de su pequeño corazón contra el suyo. Respiró hondo, sintiendo la conexión, el amor puro.
No era la madre perfecta que había soñado ser, pero estaba aprendiendo a ser una madre real, imperfecta, pero presente. A veces, la redención no es que te perdonen, es aprender a no volver a lastimar. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.